Buenos días, chicos. Bueno, pues empezamos con el repaso de lengua del tema 8. Primero teníamos los prefijos y los sufijos. Entonces, vamos a recordar qué eran esos prefijos y esos sufijos. Bueno, pues eran morfemas derivativos. Acordaros que todas las palabras estaban formadas por raíz y morfemas derivativos. La raíz era lo que no cambiaba nunca. Pues los prefijos y sufijos son morfemas derivativos que aportan un significado que modifica la raíz. A ver, vamos a entender esto. Tenemos una serie de prefijos. Y los prefijos, si yo los pongo delante de las palabras, esas palabras cambian. Por ejemplo, tenemos prefijos que me indican que no. Si yo a la palabra creíble le pongo delante increíble significa que no es creíble. Igual que si anormal le pongo delante la anormal significa que es algo que no es normal. Otros prefijos me indican entre dos cosas. Por ejemplo, si yo a estelar le pongo delante interestelar, significa entre. Igual que pre significa antes de, acordaros, precalentar, precocinar, todo eso es antes de calentar, antes de cocinar. Hay otros prefijos que me indican repetición. Por ejemplo, releer, volver a leer. ¿Vale? Reescribir, volver a escribir. Debajo de, por ejemplo, submarino. Siempre que pongamos sub delante, significa debajo de. Submarino, debajo del mar. Subterráneo, debajo de la tierra. Subsuelo, debajo del suelo. Y a través de trans. Por ejemplo, transoceánico. ¿Cómo puedo saber si una palabra lleva prefijo o forma parte de la palabra? Eso que yo pienso que es un prefijo. Si yo a la palabra le quito el prefijo y tiene sentido, entonces es un prefijo. Por ejemplo, si a submarino le quito sub, me quedo con marino. La palabra tiene sentido, perfecto. Por ejemplo, yo tengo la palabra transparente y no sé si trans es un prefijo. ¿Qué hago? Le quito trans a la palabra transparente. Solo me quedo con parente. ¿Parente tiene algún sentido? ¿Parente significa algo? No. Entonces, transparente no lleva prefijo, sino que ese trans forma parte de la palabra. ¿Vale? Y ahora pasamos a los sufijos. Los sufijos, acordaros que no se ponen antes, como los prefijos, sino que se ponen después. Y los sufijos también me indican diferentes cosas. Tengo sufijos que me indican profesión. Por ejemplo, panadero, florista, repartidor. Tengo sufijos que me indican lugar. Panadería, dormitorio. Sufijos de instrumento, secador, monedero. Aumentativos, grandote, perrazo. Diminutivos, perrillo, pececito. Y despectivo. Despectivo, acordaros que era que no me gusta. Papelucho, papelejo. Y acordaros que estos son los que nos ponía el libro, pero que había muchos más. Por ejemplo, en clase decíamos otro prefijo, paranormal, que está fuera de lo normal. ¿Vale? Estos son algunos ejemplos, hay más. Después pasábamos a el verbo. Bueno, ¿qué teníamos que saber del verbo? Primero, ¿qué es? Pues es una palabra que expresa acciones o estados. Las palabras con las que nombramos a los verbos son infinitivos. Si yo os digo, por ejemplo, el infinitivo de yo cantaría mañana, pues cantaría en su infinitivo es cantar. El infinitivo de yo bebí agua ayer, bebí, su infinitivo beber, ¿vale? Después nos dice que cada verbo tiene distintas formas verbales. Pues por ejemplo, de cantar, cantaba, cantaría, canté, cantamos, todo eso son formas verbales. De beber, bebimos, bebería, bebiste, beberemos, todo eso son formas verbales. Y nos dice que al conjunto de todas esas formas verbales se le llama conjugación. Y vimos que había 3. La primera conjugación, todos los verbos que acaban en ar, cantar, jugar, saltar. La segunda conjugación, los verbos que acaban en leer, comer, beber, saber. Y la tercera conjugación, los verbos que acaban en ir.
servir, vivir, dormir, etc. Vimos también que todos los verbos tienen raíz y desinencia, esta palabra tan rara que nos chocaba tanto al principio. ¿Qué era la desinencia? Pues el morfema derivativo, ¿vale? Raíz y morfema derivativo, básicamente. Por ejemplo, comeremos. ¿Cuál es la raíz? La parte que no va a cambiar nunca, com. ¿Por qué? Porque yo digo yo como, tú comerás, tú comiste. Lo que no cambia es el com. Con el verbo jugar. Jugaría. Jug sería la raíz. Haría la desinencia. Con el verbo corrí. Cor sería la raíz porque es lo que no cambia. Y la desinencia. Y de aprendisteis, lo mismo. Aprend sería la raíz. Isteis la desinencia. Yo aprendo, tú aprendes, él aprendió, ¿vale? Lo que nunca va a cambiar es el aprend. Después, ¿qué tengo que saber? Que todos los verbos tienen estas 4 características. Todos tienen número, que puede ser singular o plural. Singular, cuando es solo una sola persona. Yo leo, tú corres, él sabe, ella canta. Plural, cuando son varias personas. Nosotros bailamos, nosotras jugamos, vosotros escribís, vosotras escucháis, ellos gritan, ellas saltan, ¿vale? Siempre que sea una persona singular, varias personas plural. También tenemos personas. Primera persona, siempre que sea yo o seamos nosotros, primera de singular, primera de plural. Segunda persona, siempre que sea tú o vosotros, tú singular, vosotros plural. Él o ella, tercera persona del singular y ellos, tercera persona del plural, ¿vale? Ellos, ellas, vosotros, vosotras, nosotros, nosotras. Todos tienen tiempo. Puedo hablar en pasado, yo jugué ayer, puedo hablar en presente, yo juego ahora, o puedo hablar en futuro. Yo jugaré, más que jugaba, ¿vale? Esto habría que cambiarlo. Yo jugaré mañana, o yo jugaré esta tarde. Después, el modo, teníamos 3 modos. Indicativo. ¿Cómo sé si es el modo indicativo? Porque mi indicación es que son reales, cosas que yo tengo intención de hacerlas de verdad o que las he hecho de verdad. Por ejemplo, yo cantaré mañana, yo tengo intención de hacerlo. Puede que luego no cante, pero yo lo voy a hacer. Subjuntivo. Son acciones probables, dudas o deseos. ¿Vale? Algo que puede ser que haga. Yo cante. Acordaros que yo aquí os decía que pusiéramos delante para saber si era subjuntivo. Ojalá yo mañana cante. Si el verbo lo puedo decir con ojalá yo mañana cante, subjuntivo. Ojalá yo mañana juegue, ojalá yo mañana lea, todos esos son subjuntivos. Y el imperativo, órdenes, consejos e instrucciones. Canta, siéntate, abre la puerta. Todos esos son imperativos. Cantad vosotros, subid la escalera. Acordaros que acababan en D, nunca acababan en R. Después del verbo teníamos las 3 reglas de la H. ¿Qué palabras se escriben con H? Las que empiezan por IE, UE o UI. Por ejemplo, hielo, huelo, huida. Palabras con prefijos, pero no cualquier prefijo, sino los que empiezan por ecto, como hectograma, hepta, como heptágono, hexa, como hexágono, hemi, hemiciclo, hiper, hipertenso. Y los verbos que tengo aquí que siempre van con H. Todas las formas del verbo haber. Ayer hubo una sorpresa. Mi madre había comido manzana. Hacer. Mi madre hace croquetas. Yo hago la maleta. Hallar. Los científicos hallaron la respuesta. Hallar, de encontrar, sinónimo de encontrar, siempre con H. Y con 2 L's. Hablar. Yo hablo despacio. Vosotros habláis poco. Nosotros hablamos muy rápido. ¿Vale? Hablar siempre con H.
y habitar. Los pájaros habitaban en los árboles. Mi hermana habita en su casa, por ejemplo, ¿vale? Siempre habitar con H. Pasamos a la parte que más os gustó a vosotros, que eran los anuncios. Acordaros, un anuncio que es un mensaje breve, o sea, muy cortito, que pretenden convencer al público para que actúe de una manera concreta. Y podían ser de 3 tipos. Visual, si lo hacía con una imagen como el que creamos en clase. Auditivo, si solo es sonido, como el que hicisteis en clase también, que os grabó la profe Sandra. Y audiovisual, si hago las 2 cosas, imagen y sonido. Y por último, los recursos literarios. Solamente tenía que saberme 2. ¿Qué era una personificación y qué era una hipérbole? Bueno, pues recordamos. Una personificación consistía en ponerle cualidades que solo tenemos los humanos a objetos o animales. Por ejemplo, las nubes están llorando. Cuando está lloviendo decimos, las nubes están llorando. Sabemos que las nubes no lloran, los humanos sí. Y una hipérbole. Una hipérbole era una exageración, que podía ser a lo grande, por ejemplo, su cabeza era... podía ser a lo grande, sus brazos eran más largos que el cuello de una jirafa. O una exageración a lo pequeñito. Su cabeza era tan pequeña como un garbanzo. Pero cualquiera de las 2 son exageraciones. Nadie puede tener la cabeza tan pequeña como un garbanzo, ni nadie puede tener los brazos tan largos como el cuello de una jirafa. Y hasta aquí el repaso de lengua. Espero que os haya servido. Un saludo a todos.